Buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestro estudio a través del libro What is the Gospel, que es el Evangelio por Greg Gilbert. Y hoy vamos a continuar el capítulo 6. La última vez que nos reunimos comenzamos el capítulo 6 y hoy vamos a continuarlo. Pero antes de empezar, vamos a tomar un momento para orar y presentar este tiempo al Señor. Padre amado, gracias Señor, te damos por permitirnos reunirnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de aprender de estas verdades bíblicas, Señor, sobre tu reino, Señor. Ayúdanos a entender mejor lo que es, Señor. Y use a este tiempo para no solamente llenar nuestras mentes de más conocimiento, sino también de motivarnos en obediencia y motivarnos a vivir para el Rey del reino, Señor. Gracias por libros como estos para ayudarnos a estudiar tu palabra más también. Tome control, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que comenzamos el capítulo 6, vimos tres definiciones que presentó el autor Greg Gilbert para ayudarnos a entender lo que es el reino de Dios, como mirar a un diamante de diferentes ángulos. Entonces, antes de seguir las definiciones, quería repasar a lo que ya cubrimos en la última sección. Primero, vimos que el reino de Dios, cuando Cristo vino a predicar el reino de Dios, Él se estaba refiriendo específicamente al reinado de Él sobre sus redimidos, sobre las personas que los reciben como Señor y Salvador. Es importante entender eso porque Dios es creador de todo y como Dios creó todas las cosas, pues técnicamente Él es rey de todas las cosas, ¿verdad? Todo le pertenece a Él. Y entonces, como todo le pertenece a Él, no queremos confundir eso con que entonces a todos pertenecen al reino de Dios. No, cuando Jesús vino a predicar el reino, se estaba refiriendo al reino de Él sobre sus redimidos. Cuando Cristo vino, Él inauguró su reino sobre los redimidos del Señor. Y eso nos lleva a lo segundo que discutimos la última vez. Y es que el reino de Dios ya vino. El reino de Dios ha llegado y llegó en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo vino, su ministerio y su proclamación del reino de Dios fue como un contraataque contra el príncipe de este mundo, Satanás. Fue como un contraataque sobre este siglo malo, malvado. Y vimos cómo él ganó diferentes victorias en ese contraataque. Vimos cómo sanó a los enfermos y cómo libró a los endemoniados y cómo aún levantó a personas de la muerte. Todas esas cosas en su ministerio fueron victorias contra el príncipe de este mundo, fueron victorias para el reino de Dios. Y claro, su victoria más grande fue en la cruz. En la cruz Cristo venció a la muerte y al pecado y a Satanás mismo. Entonces, en la persona de Cristo, el reino de Dios ya ha llegado. Pero, tercero, también discutimos de que aunque el reino de Dios ha llegado, no ha llegado completamente. Citando al autor Greg Gilbert aquí, él dijo lo siguiente, y yo creo que él está bien, tiene razón, que el hombre fuerte fue atado, pero no destruido. Lo malo, el pecado, fue vencido, pero no fue aniquilado. El reino fue inaugurado, pero no ha llegado en su totalidad. El reino solamente llega en su totalidad cuando Cristo vuelve a juzgar a sus enemigos. Entonces ha llegado, pero no ha llegado en su totalidad. Y también discutimos en este punto que era importante para nosotros los cristianos recordarnos que nosotros no somos lo que completan el reino, nosotros no somos lo que hace que el reino llegue en su totalidad. Hay personas, hay iglesias y ministerios que hablan de esa forma, que nosotros tenemos que servir a nuestros vecinos y tenemos que involucrarnos en cosas sociales, porque nosotros tenemos el deber de traer el reino de Dios, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y eso no es correcto. Sí debemos servir a nuestros vecinos, sí debemos amar a nuestra ciudad y servir a nuestra ciudad, debemos buscar el bien de nuestra ciudad, pero nosotros hacemos eso por amor y obediencia al Señor, no porque
estamos tratando de establecer el reino de Dios aquí. Solo Cristo va a traer su reino en su totalidad. Y tener esa perspectiva saludable y esa perspectiva bíblica nos ayuda a no quitar nuestra mirada de Jesús. Es fácil poner, si no tenemos cuidado, es fácil poner nuestra esperanza en nuestras obras o poner nuestras esperanzas en un político o un sistema o una institución que está haciendo mucho bien en la ciudad. Al final del día nuestra esperanza no está en ninguna obra que nosotros podemos hacer. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros debemos siempre mantener la mirada en el Rey y no a pensar que nosotros vamos a traer el reino. No, nos enfocamos en el Rey, quien va a establecer su reino cuando vuelve. Entonces, eso fue lo que cubrimos la última vez. ¿A dónde empezamos hoy? Pues hoy vamos a comenzar con la cuarta definición del reino de Dios. O realmente algo para ayudarnos a entender el reino de Dios. Y es que para uno ser parte del reino de Dios, hace falta una respuesta. Uno tiene que responder a la proclamación del reino de Dios. Jesús fue muy claro en cuanto a esto. En sus interacciones con personas, cuando él predicaba del reino de Dios, él dejaba claro de que uno tenía que responder a esas buenas nuevas de una forma apropiada. En su conversación con el joven rico, cuando el joven le preguntó qué es lo que él tiene que hacer para recibir la vida eterna, Cristo le respondió ¿cómo? Diciéndole que le tenía que seguir a él. Tenía que seguirle. Y para ese joven rico eso significaba mucho porque su esperanza y su fe estaba en sus pertenencias, estaba en su dinero. Y Jesús lo estaba llamando a poner su esperanza y su fe en él. Jesús lo estaba llamando a seguirle a él. El autor del libro, Greg Gilbert, nos acuerda que de esto se trata Mateo 25. Comenzando en el versículo 31 del Mateo 25, vemos que Jesús ahí le estaba hablando a sus discípulos de que cuando él vaya a volver a juzgar el mundo, cuando él vuelve, él va a separar los creyentes de los no creyentes. Y usa una imagen aquí de pastor, ¿verdad? Él va a separar a las ovejas de lo que no son ovejas. ¿Y qué él le va a decir a sus ovejas? Le va a decir que ellos son bienvenidos para recibir el reino de Dios, que ellos son bendecidos por el Padre y que ellos van a recibir el reino de Dios que fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué él le va a decir a los que no son ovejas, a los que no recibieron a Jesús con fe, a los que no se arrepintieron de su pecado y no creyeron en él? ¿Qué le va a decir a aquellos? Le va a decir a ellos que se alejan de él, apártate de mí. En otras palabras, no eres bienvenido en el reino de Dios. Estás bajo condenación y lo que espera a esas personas es la condenación y el infierno. Entonces, para uno ser recibido en el reino, uno tiene que responder en fe y en arrepentimiento. Van a haber personas a quien Jesús va a decir, aléjate de mí, depártate de mí. No eres parte, no eres bienvenido en el reino. Ahora, ¿cómo es posible que una persona pueda ser salvado? ¿Cómo es que uno sabe que puede ser salvado y así ser parte del reino? ¿Cómo Jesús nos salva? Pues mira, nos salva por medio de su muerte en la cruz. Jesús no es simplemente el rey. Él es el rey quien vino a entregar su vida por su pueblo. Muchas veces cuando nosotros pensamos en un rey, pensamos en hombres, ¿verdad? Valientes que doblan la rodilla ante el rey y le dicen al rey que harían lo que fuera para protegerlo a él y para proteger al reino, ¿verdad? Sin embargo, en Jesús vemos lo opuesto. Vemos un rey que vino para él mismo entregar su vida por su pueblo. Vemos un rey que vino para morir, para así salvar a sus sujetos. Por esto fue tan difícil para los judíos
reconocer a Jesús como el Mesías y creer en Él, porque ellos siempre tenían en su mente, y aún ahora, lo que tenían en su mente en cuanto al Mesías era que el Mesías iba a ser un descendiente de David, iba a ser un rey poderoso que lo iba a librar, lo iba a liberar políticamente y geográficamente. Y eso era lo que buscaban. Aunque ellos también sabían del siervo que iba a sufrir de Isaías 53 y también sabían del Hijo del Hombre de Daniel 7, ellos jamás pensaban que el descendiente de David iba a ser también el siervo que iba a sufrir y que también era el Hijo del Hombre. En otras palabras, no se esperaban de que en Jesús mismo esas tres cosas se iban a encontrar, que Jesús era el cumplimiento de esas tres profecías y esas tres temas teológicas de las Escrituras. Pero sin embargo, eso es lo que Jesús enseña. Vez tras vez Jesús enseña de que Él es el siervo que vino para entregar su vida para muchos, que Él vino para redimir a los suyos, que Él es el Hijo de David y que Él también es el Hijo del Hombre. Entonces, en Jesús vemos un rey que vino para morir para su pueblo. Él vino y en la cruz Él tomó encima de sus hombros el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz. Y venció la muerte porque se levantó de la tumba al tercer día. Y todo aquel que pone su fe en Él recibe la justicia de Cristo. Nuestro pecado cae sobre Él y su justicia cae sobre nosotros. Y por eso podemos ser declarados inocentes ante Dios. Y como somos declarados inocentes por la muerte de Cristo en nuestro lugar, nosotros podemos ser parte del reino. Pero todo se trata de nuestra respuesta al reino, a las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Si es por fe en Cristo, si es por fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pues entonces esto quiere decir que una persona puede decir con sus labios, yo soy seguidor de Jesús. Una persona puede decir con sus labios que Él es un ciudadano del reino y que Él vive como uno del reino y que Él está haciendo obra para el reino. Y aún con todo y eso, esa persona puede ser que no sea un ciudadano del reino verdaderamente, que no es cristiano, porque entrar al reino no se trata de simplemente imitar a Jesús. Ser ciudadano del reino no se trata de uno vivir como uno del reino debe vivir. No se trata primeramente de nuestras obras, se trata de nuestra fe. ¿En quién está nuestra fe? ¿En quién está nuestra esperanza? Yo le escuché una persona lo dijo así una vez: poner nuestra fe en Jesús es como nosotros tirarnos de una montaña. Es tirarnos de un risco, de una montaña, sin paracaídas, sin sogas, sin nada. Y mientras estamos cayendo, estamos diciendo: Jesús, toda mi esperanza y toda mi fe está en ti. Si tú no me salvas, yo me voy a morir. Si tú no me rescatas, yo no tengo ninguna otra esperanza. Yo no estoy poniendo mi esperanza más nada, ni más nadie. Yo no me estoy tirando del risco y tengo en mis manos una paracaídas por si acaso tú no me puedes salvar. Yo no me estoy tirando del risco y estoy agarrando a esta soga, a esta creencia por si acaso que tú no me puedes salvar. No, yo me estoy tirando y estoy poniendo toda mi fe y toda mi esperanza en ti, porque reconozco que nada ni nadie más me puede salvar, solamente tú, por lo que has hecho por mí en la cruz. Así nosotros nos tenemos que acercar al Rey. No nos acercamos diciendo: mira cómo he vivido, mira lo que he hecho. No, nos acercamos diciendo: solo tú me puedes salvar, rescátame. Y así somos recibidos en el reino. Es por fe y es por creencia, es por fe y por poner nuestra esperanza en la sangre del Rey que vino a morir por nosotros. Ahora, número 5. Aunque sabemos que nuestra entrada al reino no depende de nuestras obras, sí necesitamos entender que cuando entramos al reino de Dios, eso significa que ahora debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. No entramos por nuestras obras, pero nuestras obras deben cambiar una vez entramos.
En Romanos capítulo 6 del 4 al 11, de eso mismo está hablando Pablo. Él está recordando a los romanos de que ellos fueron rescatados del dominio del pecado y que ahora han entrado al reino de Dios. Y una vez entramos al reino de Dios, recibimos al Espíritu Santo y recibimos una nueva vida. Pero también eso quiere decir que ahora tenemos un nuevo rey. Antes de ser cristianos, nosotros éramos nuestros propios reyes. Nuestros reyes eran nuestros ídolos o el príncipe de este mundo, ¿verdad? Hacíamos lo que queríamos, pero Cristo no era nuestro rey. Pero una vez nosotros somos cristianos, una vez pedimos al Señor que nos salve, pues Él se convierte en nuestro rey. Y como Él es nuestro rey, Él es digno de nuestra lealtad y Él es digno de nuestra obediencia. Entonces, por esto Pablo escribe en Romanos 6, del 2 al 13, lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez somos salvos, una vez el Señor nos da su Espíritu Santo, no debemos seguir presentando vuestros cuerpos y vuestras mentes y vuestros corazones al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos toca reconocer que tenemos un rey nuevo. Y por lo tanto, todos los días a nosotros nos toca rodear nuestro corazón ante el Señor y decirle: Señor, heme aquí. Ayúdame a vivir como ciudadano del reino. Vemos en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 12, que nosotros somos llamados a vivir como personas que son dignos del reino de Dios. Ese pasaje siempre me ha impresionado porque realmente no somos dignos del reino de Dios. La única razón por la cual somos ciudadanos del reino de Dios es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sin embargo, ahí vemos que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por la gracia de Dios en nuestra vida, podemos vivir vidas que son dignos del reino de Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo impresionante. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Y nosotros debemos anhelar vivir vidas así. Y me alegré mucho ver esto en el libro. Pero el autor él nos recuerda que la forma en que los cristianos demuestran que somos ciudadanos del reino aquí en la tierra, la forma principal en que el mundo ve el reino aquí en la tierra es a través de la iglesia. Es a través de cómo nosotros nos llevamos en la iglesia y a través de nuestra vida como iglesia. Vemos esto en Efesios 3, de 10 al 11. Es en la iglesia donde el reino de Dios se hace visible en este mundo. Yo había mencionado anteriormente que la iglesia es como una fortaleza del reino de Dios aquí en un mundo oscuro. Es un faro, es una luz brillante en medio de la oscuridad del mundo. En la iglesia vemos a personas que si no fuera por la gracia de Cristo y por la cruz de Cristo, jamás se llevarían. En la iglesia nos encontramos personas que son tan diferentes y sin embargo se aman. Aunque son tan diferentes, adoran al Señor juntos. Alaban a Dios, se cuidan entre ellos, proveen cada uno para sus necesidades, se velan los unos por los otros, se animan los unos a los otros a obedecer al Señor, se tratan como familia. Entonces en la iglesia vemos un preview, ¿verdad? Un vistazo, un ejemplo imperfecto, un preview imperfecto, pero vemos un vistazo de cómo va a ser el reino de Dios. Vemos a personas que son diferentes, que son pecadores y sin embargo por la cruz de Cristo se aman y se perdonan y juntos adoran al Señor aunque son diferentes. Juntos buscan a servir los unos a los otros y servir a su comunidad para la gloria de Dios. Entonces es en la iglesia donde uno ve un ejemplo del reino de Dios. Es en la iglesia donde Dios ha escogido demostrar su gloria y su sabiduría. Entonces,
en la iglesia uno ve un vistazo del reino de Dios. No es uno perfecto, porque nosotros somos pecadores e imperfectos, pero sí vemos un pequeño ejemplo de cómo sería el reino de Dios. Por eso nosotros debemos pertenecer a una iglesia y ser miembros fieles de la iglesia. El autor nos acuerda que a los cristianos lo mataban por decir que Jesús es el Señor. Lo mataban por decirlo, porque era como rechazar al rey César. Y aún hoy día, si un cristiano dice que Jesús es el Señor, pues entonces uno es intolerante, ¿verdad? Entonces uno está rechazando al pluralismo, uno está diciendo que solamente hay una verdad, y eso no es amoroso ni es bueno. En otras palabras, es difícil vivir como un ciudadano del reino de Dios, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que jamás nos va a animar a obedecer a Dios. Por decir que Jesús es Señor, las personas quizás nos van a rechazar. Es difícil vivir como ciudadanos del reino de Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. La palabra no dice que iba a ser fácil. Al revés, la palabra dice que seguir a Jesús significa tomar nuestra cruz. Significa que puede ser que nos odian por causa de Cristo. Pero sin embargo, seguimos en obediencia, seguimos adelante porque sabemos lo que nos espera. Seguimos adelante porque estamos conscientes de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Creemos la palabra cuando dice que el sufrimiento y las dificultades que nos vamos a encontrar en esta vida no se comparan con las glorias que nos esperan en la eternidad. No se compara con lo que el Padre está preparando para nosotros en el reino eterno de Dios. Entonces, podemos seguir adelante, aunque es difícil, porque tenemos esperanza en Cristo, tenemos esperanza en nuestro Salvador, que no solamente murió por nosotros, sino que también se levantó de la tumba para darnos vida eterna. Entonces, para cerrar, quería mencionar una vez más que para entrar al reino de Dios, uno tiene que responder al Evangelio. Lo que somos cristianos, sabemos que hemos respondido en humildad y hemos respondido en fe y en arrepentimiento. Y todos los días nos toca rodearnos ante nuestro Rey y decirle al Señor que nos ayude a vivir como aquellos que son dignos de su reino, que nos ayude a presentar vuestras vidas en servicio y en obediencia a Él. Pero si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, te quiero animar a que respondas al Evangelio en fe y en arrepentimiento. Te quiero animar a que reconozcas que eres un pecador que necesita un Salvador. Cree que Cristo vino y murió en la cruz por tus pecados y que al tercer día se levantó de la tumba. Si crees ese mensaje, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Tú puedes ser una nueva criatura, puedes ser perdonado por el Señor. Y hoy mismo te puedes hacer un ciudadano nuevo del reino de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias una vez más por esta verdad tan maravillosa, Señor, de que somos ciudadanos del reino suyo por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Padre. Y pedimos, Señor, que si alguien escucha esto que no te conoce, si a ti te place, Señor, que tú lo utilices para abrir sus ojos a lo lindo que es el Evangelio y a la verdad del Evangelio. Abre sus ojos a su necesidad de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.